Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bueno, vamos a terminar con esta entrega que es pues la segunda parte, ya en esta parte final de lo que son los estilos de crianza y de esta primera división del primer parcial de desarrollo humano. Pues bueno, ya habíamos revisado que existen 4 tipos de crianza. Todo esto nos llega a cargo de la psicóloga Diana Baurmint, que, pues como lo menciona acá, en la década de los 40 y los 50 comenzó a tener una estructura de estos diferentes estilos de crianza. Como ya se los había mencionado, estos estilos de crianza también son equivalentes a lo que son los estilos de liderazgo. Así que cada uno de estos sectores donde se encuentra la posición de una paternidad o de una maternidad, también se puede hacer la lectura de que acá está un estilo de liderazgo equivalente, ¿no? Y pues también hablábamos que estos se pueden ver en diferentes escenarios, como es justamente la escuela, donde es la familia, sobre todo pues esta unidad que estamos estudiando, y también en el ámbito deportivo, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa desarrollar también en ese tipo de escenarios. Acá, pues bueno, podemos hacer diferentes lecturas. Ahora justamente estamos revisando lo de los estilos de crianza por un acercamiento a lo que es el estudio de la familia, entendiéndolo también desde esta perspectiva histórica, ¿no? Esto es como se los mencionaba, el poder tener herramientas nuevas para analizar otros escenarios como lo es a partir de la historia y ver como esas posibles semejanzas, eso que seguimos repitiendo, a pesar de que ya hayan pasado muchísimos años, y qué otra cosa pues podemos hacer distinto, ¿no? Y pues como les mencionaba, esto se puede emplear o se puede ver, se puede analizar en distintas esferas o relaciones sociales que tenemos en nuestra vida cotidiana. Otra cosa que habrá que ir acercándonos, mencionarlo, es que podemos estar en alguna coordenada de este sector. Es decir, pues en el caso de las paternidades negligentes, pues hay desde varias manifestaciones, ¿no? Puede ser que simplemente así se haya percibido por parte del infante en un sentido de, no sé, como que ha sido olvidado, a pesar de que, pues bueno, sus padres no lo han olvidado, sino más bien hay otras cosas que hacer, como pues trabajar para mantener el día a día de la economía familiar y pues que el hijo o hija estén ahí como percibiéndolo como una manera de abandono, ¿no? Entonces, pues eso estaría como sí dentro tal vez de una expresión de negligencia, pero estaría como muy cercano al centro, es decir, tampoco es algo tan fuerte, digo, todos los problemas merecen ser escuchados, pero tampoco sería algo como tan impactante como lo pueden ser otros extremos, ¿no? Como aquellos padres que consumen sustancias o de pronto pues sí tienen estilos de vida, sí como que sí hay un verdadero abandono por parte de los hijos y expuestos a una serie de estímulos que pueden ser muy nocivos, como la violencia o el consumo de sustancias, pues ahí sí estaríamos hablando de otra manifestación de esa negligencia. Y pues bueno, es importante mencionarlo por lo que ya se había dicho a propósito de que es una herramienta nueva para ver este tipo de manifestaciones y problemáticas, pero también pues a la hora de ustedes hacer sus prácticas, se podrán dar cuenta que si el rendimiento de una persona en diferentes esferas y también en el deporte se puede ver esto, puede estar ligada a una situación familiar, a una situación de crianza, e incluso de lo que se llama autoestima, y pues son también algunas como formas prácticas de analizar ese tipo de escenarios y ver cómo también eso se refleja en una personalidad a la hora de estar en el campo de juego, ¿no? Es decir, todo esto que se muestra acá también se podría analizar desde el terreno de juego. Pero bueno,
Vamos a acotarlo porque si no puede ser como algo muy extenso y terminar de abordar a partir de los estilos de crianza. Como ya lo habíamos mencionado, me parece que ya con ustedes se había trabajado este asunto de los padres autoritarios, que como características principales tiene pues justamente no escuchar al otro, no escuchar al hijo, no escuchar a su alumno, no escuchar a nadie más que asumir que su palabra es la ley y todo aquel que se le revele o intente confrontarlo, pues estaría justamente en contra de esa figura y existiría como una utilización excesiva de lo que son los castigos, ¿no? Entonces, pues también, hablando del deporte, digamos que un profesor o bien, sí, pues un profesor de educación física podría utilizar este asunto de ser muy autoritario y poner castigos que no tengan un sentido, pues no sé, disciplinar o un sentido didáctico, ¿no? Sino más bien un sentido de confrontación. Por ejemplo, no sé, ponerlos a dar, no sé, 100 vueltas a la cancha o que se queden mirando al sol, que en algunos casos también ya se ha reportado que ha pasado este tipo de manifestaciones. Entonces también como pensar en ustedes qué hacen cuando tienen un rango de autoridad, ¿no? Cuando tienen a cargo a otras personas, cómo se comportan. Y si bien esto puede ser distinto a ejercer su figura de autoridad, justamente no apropiándosela, es decir, no siendo la ley, sino usarla, es decir, usar la autoridad es distinto que pensar que son la autoridad, ¿no? No sé, puede ser un poco confuso, pero espero que se transmita. El usar la autoridad representa pues sí tener un orden, un encuadre, una disciplina y que a partir de ahí pues se pueda estructurar la dinámica y que pues también existe la posibilidad de esparcimiento, de diversión, de un buen clima educativo, laboral, ¿no? Entonces a partir de ahí es como esta diferencia en ser autoritario que tener autoridad, ¿no? Entonces le vamos a apostar a lo segundo. También este asunto de los padres permisivos, si se fijan en esta primera lámina, podemos ver que están justamente entre la propia permisividad y la calidez. Es decir, estarían como al mismo nivel de los negligentes en cuanto a que no ponen límites, pero por otro lado, el permisivo por lo menos hay como una relación de cariño, una relación de pues tener un buen clima laboral, como les menciono, o bien un clima familiar adecuado, ¿no? Pero ahí no hay como un límite, no hay ese señalamiento de que, oye, bueno, si sigues por ahí, puedes tener algunos problemas. Así que, pues bueno, es como parte de lo mismo, pero pues no es tan frío como los negligentes, son los que están a continuación, ¿no? Y pues bueno, otra cosa que habría que agregar de los estilos de crianza negligentes es que pueden producir niños con poca autoestima, con inseguridades, con falta de confianza. Y bueno, pues todo eso es producto de no ponerles atención, de no dotarles de un significado, de un sentido a la vida. Como ya habíamos mencionado en anteriores ocasiones, la depresión puede ser entendida como eso, como una falta de sentido ante la vida, una falta de proyectos, falta de confianza, ¿no? Como es una pérdida del sentido. Así que, pues, justamente los padres son indispensables en estos primeros años de vida o no tan primeros años, sino también como hasta los 10, 12 años, que puedan estar presentes en momentos importantes y cuando no sea así, también tener en cuenta, tener la oportunidad de trabajar los temas, ¿no? Es decir, habría como dos puntos. Uno, cuando hay una acción, es decir, cuando vives algo nuevo, algo fuerte, algo que no sabes cómo explicar, no sé, cómo presenciar un accidente, presenciar un choque o algo así. Y de pronto el hecho de que ese proceso de darle palabra a eso que no habías visto antes, pues sea con la ayuda de otra persona, que en general pues pueden ser los padres, amigos, tutores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco ese es el mensaje y bueno, ustedes como también van a estar ya en la parte práctica y también en su parte profesional, se van a dar cuenta, como lo habíamos visto desde la primera clase,
que somos biopsicosociales, por lo tanto, la parte física, la parte de psicomotricidad, reflejos, acción, todo eso también va a venir, o el desempeño, también la motivación, va a venir permeada desde esta parte también psicológica y de interacción humana, ¿no? Y por último, tenemos el estilo de padre, se podría mencionar ideal, donde llegan a un equilibrio entre lo que sería la autoridad y también escuchar al otro, la empatía, ¿no? Entonces, regresamos a la primera lámina y vemos que hay una relación entre la exigencia y la calidez. No digamos que los estilos de crianza que tienen peores resultados sería el negligente y el permisivo, dado que pues generan, pues sí, generan seres humanos que no pueden tener como ese cumplimiento de objetivos, de metas, ni tiene un sentido para ellos, los proyectos y todo eso. Así que, pues, los que tienen más resultados, se podría decir, son los autoritarios y los democráticos, que están, sí, en señalar los límites, en señalar la posible motivación, empujarlos un poco, solo que evidentemente la diferencia está entre que el democrático pues puede tener otra forma de comunicación con sus hijos, ¿no? O ya lo hemos mencionado también, deportistas o alumnos. Es decir, hay una relación de escucha, de tomarlo en cuenta y a partir de ahí, pues perseguir los objetivos y perseguir las metas, ¿no? Entonces, eh, basado en eso, pues pensaríamos que este estilo democrático es el más deseable de todos, ¿no? Donde sí hay un límite, pero también hay una exigencia y también hay una empatía y una tolerancia, ¿no? Pues bueno, eh, vamos a regresar un poquito a estas concepciones de infancia que ya habíamos mencionado, anteriormente no existía, y a lo largo de la historia de los cambios científicos, pues se le ha dado otro lugar a lo que son las infancias. Existirían este esquema, que es las formas en que se fueron estudiando a los niños, ¿no? Eh, en la primera esfera o el primer estrato podemos encontrar que son intereses de acuerdo a la ciencia, es decir, al momento histórico que estaba ocurriendo en ese momento. Y eso se divide en tres partes, que es los niños excepcionales, los inusuales y con alguna anomalía o déficit. Ya los iremos revisando en breve. Los segundos son observaciones biográficas, es decir, algunos autores iban teniendo un registro del comportamiento de sus hijos a lo largo de pues, cierta temporada y empezaban a ver cuáles eran los patrones que se iban repitiendo. Un tercer estrato sería el estudio de tipo estadístico, es decir, en esta área pues ya se pasa de lo particular a lo general. Se empiezan a hacer observaciones más grandes y hacer registros y a empezar a generar estadística en función de una colectividad, ¿no? Es decir, qué es lo que hace, qué es lo que sí pasa en todas las infancias o en la mayoría de las infancias. Bueno, con el primer estrato, que es el estudio de sujetos excepcionales, tenemos el primero, que es propiamente la excepcionalidad a partir de tener habilidades de diferentes tipos. Muchas veces se le da como más atención a las habilidades cognitivas, pero hay diferentes tipos de habilidades que harían, que serían los indicadores para saber que un niño es excepcional. Eh, este caso, pues, es como de los más sabidos y conocidos y registrados, que es el de Mozart, quien es registrado como un niño prodigio, ¿no? Entonces, pues ya desde niño tenía ya participaciones y piezas que muchos músicos muy experimentados apenas podían hacer, así que, pues a partir de este criterio se le considera como un niño prodigio, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que hay otras áreas, como se divide acá, el científico tecnológico, humanístico social, artístico y este otro que es de acción motriz. Es decir, de acuerdo a estos criterios,
también se podría considerar a un niño prodigio, ¿no? Incluyendo la acción motriz, es decir, que hay niños considerados a partir de la ciencia y a partir del conocimiento como prodigios, también desde la parte motriz, ¿no? Que son como, pues, no sé, solo hace falta echarse un clavado ahí al YouTube para ver que hay un montón de niños que tienen ya habilidades como muy desarrolladas, ¿no? Entonces, es la utilización de sus ventajas que en ocasiones, pues, no sé, eh, pues ustedes sabrán como más del tema de la morfología y de la fisiología y todo este asunto, pero pues he escuchado que hay como niños con doble articulación, cosas así, que les permite como tener un mayor desarrollo en el deporte, ¿no? Eso obviamente ligado a las habilidades cognitivas que se necesitan y la posibilidad de generar estrategias, una lectura del rival, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, una de las críticas que se hace es que de pronto no hay mucha información para empezar a trabajar con niños de estas características, ¿no? Entonces, todo lo que se sale de lo estándar, de lo normal, de la media, ya sea como el otro tipo de niños que vamos a revisar, que es el estudio de niños con algún déficit, pues no es tan fácil encontrar profesionistas capacitados, tampoco hay mucha información, pero bueno, más adelante en alguna de sus materias verán estos temas como más enfocados. Vamos a pasar esto. El segundo bloque de esta primera división, ya hablábamos que son tres, son los niños inusuales, que es un registro de niños considerados salvajes, que se encontraban en un hábitat hostil, con animales, que en la selva, ¿no? Pues ya también hay películas animadas que hablan de esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son obviamente, no son producto nada más de la imaginación, sino también de registros históricos que ya sucedieron anteriormente. A partir de este otro autor que también habla del desarrollo humano que se llama Papalia, menciona que desde 1800 fue el surgimiento de este hallazgo que, bueno, también por una parte es muy impactante ver cómo pues, un niño llegó a la selva, no sé, puede ser como tuvo un accidente, que los papás lo abandonaron ahí, ¿no? Hay como miles de posibilidades, o no sé, varias posibilidades, y a ciencia cierta nadie sabe cómo llegó ahí. Por un lado es lo llamativo de la historia y por otro lado, como lo estamos viendo, es el interés científico, ¿no? Entonces, a raíz de este interés científico, se empiezan a probar como estas teorías del conocimiento sobre si el conocimiento es innato, es decir, ya viene desde, pues, de un posible instinto, o en el caso de Platón, perdón, en el caso de Platón, como lo habíamos comentado, pues es el mundo de las ideas y las existencias anteriores y todo esto, como más en el mundo de la mente. Y por otro lado, la otra postura que decía que no, que todo lo que sabemos lo aprendemos aquí, lo aprendemos a través de la experiencia y de, pues sí, de justamente de las vivencias, todo lo que podemos llegar a experimentar y de ahí se genera el conocimiento. Tienen esas dos posturas y pues bueno, el desarrollo de la biología y la psicología se fue más sobre esta otra esfera que es el empirismo, es decir, tener conocimiento a raíz de los hechos y las experiencias. Aquí está una representación y bueno, se le intentó dar una especie de seguimiento, una especie de tratamiento, justamente a raíz de los desarrollos que se hacían los niños con algún déficit, que es el siguiente grupo, pero al final no pudo tener una comunicación como la tenían otros niños de su edad. Sin embargo, pues también desarrolló otras habilidades como la lectura y la escritura. Otro dato interesante, pues es que murió a los 40 años y a pesar de que no tenía esta posibilidad de comunicarse, sí existía una afectividad, una relación afectiva por el médico que lo estuvo creando, que fue este que menciona acá, Gaspar Itard, y por otro lado, también pues con las nanas que lo cuidaban, ¿no? Después, lamentablemente, cuando ya no era tan útil para este médico, ya no lo
quiso criar, ya no quiso hacerse cargo de él, y su nana fue quien se hizo cargo de él. Entonces, pues también hay un poco para la reflexión. ¿Okay? Y seguido por estos mismos intereses, como ya se los mencionaba, del innatismo y el empirismo, se empezó a, pues sí, a darle más atención, más seguimiento a los niños con alguna carencia o con algún déficit, ¿no? Que eran principalmente débiles visuales o sordomudos. Eh, bueno, ya después empezó a haber una serie de estudios más estadísticos sobre la infancia, donde hay una serie de desarrollos de empiristas ingleses como John Locke, que empieza a hablar como de esta relación entre los sentidos, la experiencia, las vivencias, todo eso, ¿no? Entonces, justamente a partir de este interés por la ciencia, también se desarrollan las ciencias sociales, ¿no? Que implica, como ya lo habíamos revisado, este debate entre si el hombre es naturalmente bueno o naturalmente malo. Pues Rousseau dice que es bueno, pero la sociedad es maligna y lo empieza a corromper. Así que hay un interés especial en ver qué tipo de sociedad tenemos para transformarla y que los sujetos, que las personas no crezcan en un ambiente nocivo y puedan ejercer la bondad que ya tienen casi como que de manera innata, ¿no? Ok, estos son simplemente algunos de los autores, como tal, pues simplemente es un registro de Jan Erard, eh, Pestalozzi, Pablo Richter y Dietrich Tiedman, que todos ellos empezaban a hacer estos estudios más colectivos sobre los niños. A partir de ahí se empieza a ver que hay algunas teorías y algunas hipótesis que hacían los niños en la infancia. Bueno, es un pleonasmo, pero que hacían los niños, pues. En ese más bien lo que les quería explicar es un pensamiento infantil, un pensamiento que tiene que ver con la magia, ¿no? Con estas hipótesis de pensar que, por ejemplo, que los árboles habían sido clavados por Dios, que no sé, como algunas creencias, como estaban también en esta parte más de la, sí, pues de la ideología de otros países, como que se podían sembrar árboles de canicas y cosas así, ¿no? Entonces, la presencia de la fantasía, de la imaginación, era algo colectivo y que más adelante se va a seguir estudiando a propósito del juego. Ok, bueno, y todo este interés científico se fue alimentando desde Darwin, ¿no? Desde lo que ya revisamos en la primera unidad acerca de la teoría de la evolución humana. Entonces, estudiar como todos esos procesos de desarrollo fue algo fundamental para el conocimiento de la ciencia. Y a raíz de eso, pues también se le prestaba atención al desarrollo de la infancia. Hay una frase que hace el maestro de Darwin, que es Haeckel, donde dice, la ontogénesis reproduce la filogénesis. Ya lo habíamos revisado también al principio, que la ontogénesis es ese estudio del organismo de forma individual. En cambio, la filogénesis es el estudio de la especie a lo largo del tiempo. Y un poco lo que se quiere mostrar a raíz de Darwin es que hay una relación de evolución, una relación biológica, una relación ambiental y de entorno que nos, pues sí, que nos une de alguna manera con los otros animales, ¿no? Es decir, nos cambia, nos transforma. Y este esquema, esta lámina, donde se puede ver el desarrollo embrionario, es prueba de eso, ¿no? Entonces, un poco la idea, pues sí, alterada un poco, porque estos son dibujos, son representaciones, es que todos los embriones nacen iguales, ¿no? De todos estos animales, ¿no? Entonces, ya en un segundo momento se empiezan a transformar, empieza a haber como un cambio en su biología, en su anatomía, y ya al final, pues hay una clara diferenciación, ¿no? Pero a raíz como de este pensamiento, nos damos cuenta que sí,
que no es que seamos seres aparte, sino que toda la relación que tenemos con ellos nos va cambiando genéticamente, pero que al principio pues hubo una célula en común de la cual parte la vida y de la cual nacemos todos los seres vivos que estamos en este planeta. ¿De acuerdo? Nada más como para recordar, esta selección natural no va ocasionada por la supervivencia del más fuerte, sino del más apto. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que las características que se transforman de cada organismo a lo largo del tiempo no es porque se esfuercen ya que hayan nacido, es porque los genes más eficientes se van desarrollando más rápido en un sentido de la reproducción, partiendo también de la hipótesis de que los más saludables son los que se reproducen más rápido. Los más saludables, también los más inteligentes, los más aptos, los más astutos, son los que se pueden reproducir más rápido. Tan solo para pensar en algunos ejemplos en el reino animal, pues está el de los lobos, que el primero que se reproduce es el macho alfa, ¿no? Y los demás no pueden tener descendencia. Pero bueno, también pues para reflexionarlo, si eso sigue permeando un poco las leyes de relaciones sociales que tenemos hoy en día, ¿no? Hay una serie de elementos también donde nos menciona Darwin que las especies no son fijas, que hay unas, que las características van cambiando de acuerdo al ambiente, lo que les estaba mencionando, y que desde luego va a haber una mayor adaptación, las que se vayan conservando y se vayan adaptando al medio. No es el más fuerte, nuevamente, el que sobrevive, sino el más apto. Y otra cosa es que el hombre no viene del mismo antepasado del mono, sino que viene de otra variación que se llama Ardipithecus. Y a raíz de ahí, pues hay un montón de transformaciones. Bueno, chicos, pues por aquí dejamos por lo pronto y estamos en contacto.